es la constitución que ha obtenido más consenso hasta ahora en la historia del Perú. La parte social, la ayuda a la población es básica. La gente sintió alivio y por eso es que votó por la Constitución del 93. El 1 de enero de 1994 empezó a regir la nueva Constitución Política del Perú. Esta nueva Carta Magna, promovida por Alberto Fujimori, se gestó para lograr el desarrollo de una democracia en donde todos los peruanos tengamos los mismos derechos y obligaciones, en donde la generación de riqueza no sea un proceso exclusivo de unas cuantas familias adineradas, y en donde se estableciera que la paz es un derecho de todos. El presidente Fujimori acudió a la OEA y dijo: vamos a hacer una nueva constitución, con lo cual regresamos al sistema democrático en forma plena. El pueblo va a elegir a sus 80 congresistas constituyentes, ellos van a redactar la constitución y ellos por mayoría van a decidir cómo va a ser esta constitución. Y luego, por primera vez en la historia del Perú, vamos a someter esta constitución a la aprobación del pueblo mediante un referéndum. Nunca se había hecho eso antes. La Constitución ha dado en 27 años dos cosas muy importantes: una estabilidad económica y una estabilidad política. Creo que el balance de lo que se hizo y lo que permitió en la composición fue muy positivo. La Constitución de 1993 fue la respuesta a una nueva era, donde los ciudadanos exigen una mayor tutela de sus derechos, una mejor organización estatal y una solución ante el cambio mundial generado por la revolución de las tecnologías. En la Constitución, la prestación de servicios públicos básicos como educación, salud y seguridad están garantizados por el Estado. La Constitución de 1993 insertó el mercado peruano en la economía mundial, dejando de ser un país aislado y conminado a su autodestrucción. Asimismo, fomentó el regreso de la inversión privada. Se logró el crecimiento de la economía, la creación de empleo y la recuperación de los ingresos del Estado, teniendo como consecuencia una gran transformación en el Perú, beneficiando a millones de peruanos. Considero que la Constitución del 93 sentó las bases para la prosperidad económica del Perú. Y esta afirmación adquiere una mayor relevancia si consideramos la profunda crisis económica y social de fines de los años 80 originada por los gobiernos de aquel entonces y por la acción subversiva de Sendero Luminoso. Nuestro régimen económico, enmarcado en una economía social de mercado, se centra en la liberación de la economía peruana, la defensa de la propiedad, el trabajo, la inversión privada, el comercio internacional, la libertad de empresa, la micro y pequeña empresa, el agro y los consumidores, y de esta manera cerrar filas a posibles abusos de prácticas monopólicas. La iniciativa privada fue en la parte de los ciudadanos la más importante. Y en la parte pública es que esta riqueza privada se transfería al Estado vía impuestos. Y se le dijo al Estado: tienes que ser disciplinado. Y el Estado fue disciplinado durante 30 años. Ganó mucho, obtuvo mucha recaudación por la riqueza privada y eso le permitió pagar la deuda, atender servicios públicos y tener un ahorro fiscal importante. Si uno hace un análisis del régimen económico, es la constitución de la prosperidad. El resultado se ha enmarcado en una profunda reducción de la pobreza, una abierta lucha contra la desigualdad, la casi eliminación de la inflación, el aumento de la esperanza de vida, el incremento constante del empleo en diferentes regiones y la reducción de la mortalidad infantil, así como el contar con los recursos necesarios para enfrentar las siempre recurrentes crisis económicas. Generó riqueza tanto para las personas, para los ciudadanos, como para el Estado. Y al generar riqueza, permitió reducir pobreza. Yo diría que esa es la principal consecuencia de la Constitución del 93 en la parte económica. La gran virtud de nuestra Constitución vigente es que tiene una ideología común y una economía social de mercado. ¿Qué significa? Que no es una economía solo de mercado, no es una economía solo capitalista, sino es una economía social de mercado, en el cual, si bien el mercado es fundamental y muy importante, la parte social, la ayuda a la población es básica. Tras 27 años de aprobación, la Constitución Política ha librado batallas de todo tipo, preservando siempre la democracia como el único modelo viable para nuestra nación.
El estricto balance de poderes introducido en ella, reflejado en el hecho de no encontrarnos ante un modelo presidencialista, donde el gran poder recae en el jefe de Estado, ni uno parlamentarista, en donde es el Congreso quien en representación del pueblo llega a participar de manera indirecta en los demás poderes del Estado, nos ubica como una nación que rechaza la concentración del poder. En efecto, figuras democráticas como el otorgamiento de la confianza a un gabinete ministerial nombrado por el presidente de la República, la coparticipación en la elección de una serie de altos funcionarios y la delegación de facultades legislativas son la mejor demostración que, si bien nuestro sistema separa los poderes del Estado, no da la espalda a la necesidad de contar con una latente colaboración entre ellos. La Constitución del 93 ratificó una serie de derechos civiles, sociales, económicos y políticos de los ciudadanos. Garantías constitucionales novedosas como el habeas data, que garantiza el derecho de autodeterminación informativa y acceso a la información pública, o la acción de cumplimiento, que permite garantizar el cumplimiento de las normas y decisiones, han acompañado en la cautela de los derechos de la ciudadanía. La parte que a mí me tocó, que es la parte de trabajo, todas las normas de trabajo de la Constitución fueron aprobadas no solamente por unanimidad en la Comisión de Constitución que yo presidí, sino que estaban representados diferentes partidos políticos, sino además fue aprobada por más del 82% de los votos en el Pleno. Nosotros no teníamos el 82% de los congresistas. Eso significa que la gran mayoría de los parlamentarios estaban de acuerdo con las reformas que se hicieron. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo se implementa como un órgano con autonomía, que presta el servicio de velar por la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de las personas. La figura del Defensor del Pueblo supervisa la administración estatal y la correcta prestación de servicios públicos que le corresponden a los ciudadanos peruanos. Haber dividido el Ministerio Público del año 79-80, que era un Frankenstein, y haber creado la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo constituye una institución que, separada de la Fiscalía, es importante. Porque la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo que tiene el objetivo de defender los derechos fundamentales. Y yo creo que esta incorporación de la Defensoría del Pueblo en el marco constitucional respecto de la anterior Constitución fue un avance extraordinario y se ha consolidado esta institución como una organización independiente, autónoma, de gran credibilidad y de muy buen servicio para los ciudadanos. Otro gran aporte fue la aprobación del criterio de descentralización, que si bien ha sido objeto de algunas modificaciones, mantiene su espíritu a la espera de una desconcentración efectiva y eficiente del poder, que hasta el momento se mantiene en la capital y las principales ciudades del país. La Constitución del 93 concretó la formación del sistema electoral. Mantuvo la presencia del Jurado Nacional de Elecciones como órgano constitucional con autonomía, encargado de fiscalizar los procesos electorales, referéndum y otras consultas populares, supervisar el cumplimiento de las normas de las organizaciones políticas, administrar justicia en materia electoral, entre otras. Añadió el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, que inscribe los nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y más, para mantener actualizado el padrón electoral, e introdujo la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que cumple con organizar los procesos electorales celebrados en el país, elaborar las cédulas de sufragio, difundir los resultados electorales, entre otros. Toda esta estructura ha permitido que la democracia fluya año tras año en nuestro país. Luego de 27 años, podemos afirmar que la Constitución fue elaborada para trascender en el tiempo y en la vida de los ciudadanos. Por las votaciones y por el número de votos favorables por artículo, es la Constitución que ha obtenido más consenso hasta ahora en la historia del Perú. Ella, como obra de seres humanos, es susceptible de mejoras, pero atendiendo a los resultados que ha tenido a lo largo de los años, debe ser cautelosamente resguardada, asegurando que su modificación se produzca solo por una verdadera necesidad de la población. Que los sectores antisistema pretendan cambiar la Constitución del 93 y especialmente su régimen económico es su derecho, que ellos hablen, que ellos digan lo que quieran. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos de bien es entender lo que ha pasado en mi país estos últimos 30 años y mostrárselos. Son 30 años de cifras que están demostrando que la Constitución del 93 permitió generar riqueza privada y pública, que redujo la pobreza, que el Estado peruano tuvo dinero para hacer mucho.
El rencor y la venganza política han hecho que con el paso del tiempo los adversarios políticos del chino hayan querido borrar su firma de la Constitución, que él, con su firmeza y decisión política, logró hacer realidad. Durante 20 años el Perú terminó quebrado, y eso fue lo que heredó el presidente Fujimori. Entonces tuvo la valentía de tomar decisiones muy, muy drásticas. Liberó precios, generó iniciativa privada, y esa sensación fue captada por las personas que en muy poco tiempo empezaron a sentir bienestar. No solamente paró el terrorismo en términos políticos, paró la inflación en términos económicos. La gente sintió alivio. Y por eso es que votó por la Constitución del 93. Y por eso el presidente pudo liderar la Constitución del 93. Lo que nadie logrará jamás es borrar la gratitud y el buen recuerdo de un pueblo agradecido, que sabe muy bien que la del 93 es la Constitución de Alberto Fujimori.